¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente, amigas y moronas. En esta ocasión les voy a compartir la receta para un delicioso atole champurrado. Vamos a prepararlo. Listo, amigos, vamos a comenzar. Aquí tenemos nuestros ingredientes. Es un piloncillo, una taza de masa para tortillas, chocolate de mesa. Yo aquí tengo chocolate oaxaqueño que nos regalaron, una raja de canela, 2 anises estrella, 3 pimientas negras y 2 clavos de olor. Asimismo ocuparán 2 litros de agua que vamos a medir perfectamente con este vaso medidor para que no nos quede aguado el atole. Empezaremos por poner este vaso medidor, es de 500 mililitros. Pondremos 2 vasos de 500 mililitros, o si tienes uno de 1 litro y de 1 litro de agua en la olla. Enseguida le encendemos a la llama y pondremos ahí el piloncillo, nuestra canela, el anís, el clavo de olor y 3 pimientas negras enteras. Aquí lo dejaremos hasta que hierva y se desbarate todo el piloncillo. Mientras tanto, vamos a la licuadora para desleír la masa en lo que resta de agua. Igualmente medimos nuestro litro de agua. Listo nuestro litro de agua. Añadimos la masa. Normalmente, y si no cuentas con una licuadora, puedes poner en un platón o en un bowl bastante amplio el agua y con la mano desleír hasta deshacer perfectamente la masa en el agua. Así es más rápido. Le ponemos el tiempo suficiente para que se deshaga perfectamente y no nos queden grumos en el atole. Mientras tanto, taparé la olla para que tome calor más rápido. Listo nuestra masa. En este momento añadiré las barritas de chocolate. El chocolate de mesa puede ser el chocolate abuelita, famosísimo. Este chocolate es artesanal. Aquí estará hirviendo el agua hasta el momento en el que se desbarate totalmente el chocolate y el piloncillo. Y asimismo que se infusionen todas nuestras especias. Queda especiado muy rico. Lo dejamos aquí, regresamos en 10 minutitos en lo que hierve. Como siempre vamos a revisar cómo va nuestro chocolate. Ya se está desbaratando. Le toma un poquito más al piloncillo. Nuestro primer paso siempre va a ser hacer el chocolate. Ya que tengamos el chocolate especiado y perfectamente desbaratado, entonces en una olla más grande terminaremos de preparar nuestro atole. Este atole es una bebida prehispánica. El chocolate se hace a llama alta para que se prepare más rápido. Ya se desbarató nuestro chocolate. En este momento apagamos la llama, lo cambiamos a otra hornilla y traemos una olla un tanto más grande. Ocuparemos un colador
para sacar nuestras especies del chocolate. Listo. Con un poco de la masita voy a enjuagar el resto del chocolate. Listo. Y aquí mismo colaremos también la masa, por si tuviera cualquier imperfección, nos quede un atolé súper terso, así como si fuera terciopelo. Listo. Hecho lo anterior, nos quitamos de esto, encendemos la llama y comenzamos a mover. Esto tiene que hervir aquí hasta que espese. Como pueden notar, aún no es espeso. Tiene que estar hirviendo aquí hasta que se cosa perfectamente la masa. Y es cuando tomará la consistencia de un atole. Tenemos que estar al pendiente para que no se pegue al fondo. Debido a la masa se podrían formar grumos y quedarse hasta abajo de la olla. Aquí sigo moviendo. Los veo en unos minutos. Han pasado 5 minutos, ya está espesando nuestro atole. Los voy a acercar para que vean la consistencia. Ahora ven. Hay que moverla aproximadamente 15 minutos para asegurarnos que la masa quede perfectamente cocida. Hay que estar muy al pendiente de que no se pegue al fondo. Igual que las salsas, si lo desatiendes, se puede formar una costra al fondo de la olla y al despegarla te va a dejar muchos grumos en el atole. Si te llegara a suceder esto, de que la llama estaba muy alta o tuviste que descuidarte por algunos minutos, puedes colarlo. Antes de servirlo, cuélalo para que todos los grumos que se hayan quedado al fondo de la olla se queden en el sedazo. Ay, qué rico huele. Ya se me antojó horrores. La tarde está fría, está muy lluvioso. Y por eso se me ocurrió compartir esta receta. Cuando comience a burbujear de que ya tomó demasiado calor, bajamos la llama y seguimos moviendo. Esto es aproximadamente a los 8 minutos de estar a llama alta. Bajamos la llama y seguimos moviendo para cocer nuestro atole. Como pueden ver, ya está más espeso. Esto es debido a que la masa ya se está cociendo. Cabe mencionar, si ocupan chocolate abuelita, el chocolate ya tiene azúcar. Por favor, omitan en ese caso el ponerle azúcar adicional o el piloncillo. De otro modo les va a quedar demasiado dulce. El chocolate que yo ocupé es sin azúcar. De todos modos, el azúcar es al gusto. Si te gusta muy dulce, puedes ocupar tanto el chocolate con azúcar más el piloncillo. El piloncillo puede ser sustituido por azúcar. En la receta, al final del video, pongo la cantidad de azúcar necesaria para sustituir el cono de piloncillo. Para darte cuenta si tu atole se está pegando, es sencillo. Solamente sacas la palita. Si ves que hay grumos como de masa aglutinada en tu pala, quiere decir que se está pegando, ya hay que bajarle la llama. La base de la olla se debe sentir limpia y tersa. Ya van 12 minutos. Si se fijan, vean qué bonita consistencia.
está teniendo ya nuestro atole. Se abre ya con la palita. Es cuestión solamente de unos 4 minutitos más y tenemos nuestro atole listo para disfrutar. Ya quedó delicioso nuestro atole. Vean nada más qué rico. Vamos a servir una deliciosa taza de atolito. Vean nada más qué terso quedó. Listo nuestro atole. Espero que disfruten muchísimo de esta receta, que les guste mi canal. Suscríbanse, los invito. Marquen la campanita y así recibirán notificación cuando tenga un nuevo tutorial. Mil gracias por estar aquí y hasta la próxima. Mm.